Saludos, bendiciones, ¿cómo están? Placer estar con ustedes nuevamente. Hoy quiero que analicemos lo siguiente, ya que estamos en una semana tan hermosa, una semana donde la gran mayoría de personas trata de acercarse a Dios, pero como siempre digo, vamos a consultar la palabra, vamos a consultar la Biblia para saber cuál es la manera correcta, la que Dios manda, no la que yo creo, la que me enseñaron, sino la que el Señor nos dejó en el manual de vida, que es su palabra. Y yo quiero preguntarle a usted, aunque no puedo escuchar su respuesta, pero ¿cuánto me gustaría saber cuál será su respuesta? Si yo le pregunto, ¿qué es más importante para Dios? ¿Los sacrificios que yo le pueda hacer o que yo le obedezca a su palabra? ¿Qué es más importante? Que yo, por ejemplo, una semana como esta, haga tantas cosas como siempre se hace, que salgo, no sé cómo le dicen, bueno, en fin, cualquier tipo de sacrificio, no importa cómo se llame. ¿Qué es más importante? ¿Ese sacrificio o que yo obedezca a su palabra? Porque se da el caso que creemos que haciendo sacrificio nosotros estamos agradando a Dios. Y eso no es lo que la Biblia dice. Vamos a tomar como ejemplo el libro de Samuel. ¿Recuerdan a Samuel, el profeta que el Señor usó, que hablábamos ayer, ese niño que estaba cerca de la presencia, pero no conocía al Señor? Samuel escribe lo siguiente: el primer rey que tuvo Israel fue Saúl, y el Señor envía a Samuel para que le diga a Saúl: Saúl, ve donde Amalek, a los amalecitas, y destrúyeme todo eso. Destrúyelo a él y todo lo que tiene, porque él le hizo guerra a mi pueblo cuando estaba siendo liberado de Egipto. Y ese Amalek, él mismo que se levanta cuando usted decide acercarse a Dios. Cuando usted decide acercarse al Señor, se levanta un Amalek para tratar de impedir el propósito eterno de Dios en su vida. Y quiere hacerlo retornar a Egipto. Egipto es tipo del pecado. Y cuando usted se acerca a Dios, se levanta ese Amalek para hacerle la guerra. Y por eso el Señor dijo: ve, Saúl, y destrúyeme a Amalek y todo lo que tiene. Resulta que cuando Saúl va, él acaba con todo, pero le perdona la vida a Amalek y al mejor ganado, o sea, a lo mejor del ganado. Él lo trae de regreso, dice que para ofrecerle sacrificio al Señor. Él le perdona la vida a los mejores toros, a las mejores vacas, a los mejores cabras, a las mejores ovejas. Él perdona la vida de eso. Dice que para hacerle un sacrificio al Señor con eso. Y cuando Samuel llega donde Saúl y dice Samuel: ¿y qué es este ruido de vaca y balido de oveja que yo escucho? ¿Qué es eso? Dice Saúl: es que yo hice lo que Dios me dijo, yo obedecí la voz de Dios, hice lo que Él me pidió, pero le perdoné la vida a Amalek y al ganado, a lo mejor del ganado, para hacerle sacrificio a Dios, a Jehová. Y mire lo que le pregunta Samuel a Saúl. Es la misma pregunta que nos hace a nosotros hoy el Señor. ¿Se complace Jehová tanto en los sacrificios, holocaustos, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Oigan qué pregunta. Saúl pensaba que había agradado a Dios con eso, de perdonar la vida para hacer el sacrificio. Y dice Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Para Dios lo más importante, o lo único importante, es que se obedezca a su palabra. Y como Él nunca mandó en el nuevo pacto, los sacrificios se hacían en el viejo pacto, cuando Cristo todavía no había venido. Y esos sacrificios, a través de la sangre de un animal, lo que hacía era que cubría el pecado, no lo quitaba. Entonces, para Dios, lo único importante es, lo bueno y válido, es que se le obedezca a Él y que se le preste atención a su palabra. Y miren cómo el Señor sigue diciendo y cómo Él compara los sacrificios. Porque como pecado de adivinación, la adivinación es un pecado horrendo para Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué fue lo que yo leí? Ídolos e idolatría. El Señor lo compara
con obstinación. La idolatría y los ídolos para Dios es una aberración. Y lamentablemente la ceguera de la religiosidad puso un velo a mucha gente para que a través de los ídolos y la idolatría se acerquen a Dios supuestamente y con eso traten de agradar a Dios. Por eso hay que leer la palabra. Dios no recibe adoración por medio de ídolos ni idolatría, y mucho menos por sacrificio vano de la religión. Y eso no lo digo yo, eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 15, del 22 en adelante. Léalo y permítale al Espíritu Santo que le revele lo que está ahí escrito. El Señor no recibe sacrificio hecho por nosotros los hombres a través de rito, de costumbre, para tratar de acercarnos a Él. La única manera que nosotros podemos acercarnos al Señor es a través de la obediencia. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente es el nombre de Cristo. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, San Juan capítulo 1 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El sacrificio no te hace ser hecho hijo de Dios. La costumbre, la religiosidad no te hace ser hecho un hijo de Dios. La única garantía que tú tienes de ser hecho un hijo de Dios es a través de Cristo, cuando tú lo recibes, cuando tú lo aceptas, cuando tú le das a Él el señorío de tu vida. ¿Y qué significa eso? Cuando tú haces a Cristo Señor de tu vida, tú tienes que manifestar lo que Pablo dijo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No en la religión ni los sacrificios, sino el sacrificio perfecto de Cristo. Es lo que nos hace perfecto a nosotros delante de Dios. Y después que tú recibes a Cristo, Dios demanda un sacrificio de ti. Pero los sacrificios que el Señor demanda de nosotros no son gravosos, no son carga, no son desagradables. El salmista dijo: el hacer tu voluntad, oh Dios, me es agradable, me es un deleite. Porque la religión no te permite disfrutar a Cristo ni su palabra. Pero la revelación de Cristo en tu vida hace que este libro para ti sea el mayor deleite. Tú hablar con tu Padre Celestial e intimar con Él y ver en su palabra lo que Él quiere para ti y cómo tú puedes agradarlo a Él. No es buscando otro manual de religión, sino la palabra revelada a través de Cristo y de su Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo, entonces tú tienes que hacer esto. Pablo dice en Romanos capítulo 12, deberes cristianos, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que el sacrificio que el Señor demanda de ti cuando tú aceptas a Cristo. Sin Cristo no hay nada que tú puedas hacer que tú puedas agradar a Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, sino por Cristo. Después que tú tienes la vida de Cristo, el Señor te manda que tu cuerpo sea un sacrificio vivo, santo, agradable para Él, que es el culto racional que nosotros podemos hacer. ¿Por qué el Señor demanda eso? Porque cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo viene a ti y tú eres la casa de Dios. Ya somos templo del Espíritu Santo cuando Cristo viene a nuestra vida. Y como es la casa de Dios, el templo de Dios, no los ídolos que vimos en el libro de Samuel, sino que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él demanda que tu cuerpo sea santo, que vivamos en santidad, Ese es el sacrificio que el Señor demanda. Si tú no puedes salir esta semana a hacer los ritos, si tú no puedes salir a hacer esa costumbre, no te sientas mal, sé libre de ese yugo, porque el Señor no acepta esa religiosidad. ¿De qué vale que yo deje de comer carne mañana y viva 364 días pecando? Con eso yo voy a impresionar a Dios, con eso yo voy a agradar a Dios. Yo me como mi carne y trato de honrarlo 365 días y el Señor se siente agradado con eso. Con eso es lo que dice la Biblia, y eso quizás suene mal y
y es un paradigma muy fuerte de romper la religión, pero la palabra te hace libre de esos yugos, de esa esclavitud. Cristo te hace libre. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y será hasta la próxima. Un abrazo, bendiciones.